Bien, volvemos a hablar de inseguridad en nuestro país porque ya sabemos que se está buscando impulsar la ley Naín Retamal. Se va a votar este martes en el Senado. Una iniciativa que busca aumentar las penas para quienes agredan a carabineros. Pero todo esto conlleva siempre una polémica. Esto por la denominada legítima defensa privilegiada. Hay senadores que plantean reparos sobre la legitimidad de esta ley. Y uno de ellos es Iván Flores, que está junto a nosotros a esta hora. Iván, muchísimas gracias por estar con nosotros este domingo tan temprano. Y quisiera partir preguntándote, bueno, tú planteas reparos a lo que busca esta ley Naín Retamal, que ya pasó la primera instancia en el Congreso y que este martes se va a votar también en el Senado. ¿Cuáles son estos reparos? Buen día, Roberto. Bueno, partamos diciendo de que tenemos convicción y hay consenso en que tenemos que proteger mejor a nuestras policías, no solamente en su actuar, sino que también en su equipamiento, en la tecnología, en el número, en la preparación y que tengan atribuciones claras para que después no se le coloque en el banquillo de los acusados a priori y que sean castigados tal como es hoy día, que mientras se hace una investigación, el policía, sea de carabinero o PDI, es separado de su cargo, quitado de su remuneración, sacado de beneficios como son eventuales ascensos que pudiesen estar en curso, etc. Y esa investigación, que puede que el Ministerio Público lo determine en 2 o 3 meses, pueden durar años y mientras tanto ese policía no puede trabajar. Eso es un inhibidor de la función policial. Por lo tanto, tal como está la ley hoy día, y que dicho sea de paso, Roberto, si me permite un segundo, en la comisión el día de ayer escuchamos a varias personas y entre ellos a un profesor de Derecho Penal que además es ministro de la Corte Suprema y se presentó como profesor, no como ministro, ¿no? Pero estableció un punto que es súper claro. Lo que ocurre hoy día es que hay 2 normas que tratan de esto que pudiera ser el legítimo uso de la fuerza, incluso el de arma institucional, arma reglamentaria. Y normalmente el Ministerio Público utiliza la norma común, el Código Penal, y eso le deja un tremendo campo abierto que perjudica a los policías, habiendo una norma particular que es el Código de Justicia Militar, que es específico y muy claro respecto del uso de la fuerza y también del uso de arma institucional. Y en este contexto, entonces, tenemos un problema y por eso que había otro profesor que decía, Felipe Arboe, que decía, mire, lo que necesitamos es unificar la norma. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? No es que uno se oponga a la defensa de carabineros, todo lo contrario, entendemos que necesitamos una policía fuerte, una policía equilibrada, bien equipada, y necesitamos protegerlos a ellos cada vez que actúen. Pero tampoco queremos tener una norma que establezca más incertidumbre para esos policías y también para la ciudadanía. Porque tampoco queremos que, por ejemplo, lo que establece el proyecto actual es que hay una presunción de que al utilizar el uso de la fuerza y el arma reglamentaria, todas las causales de legítima defensa están cumplidas por sí y ante sí. Y por lo tanto, cualquier persona ante un error que pudiera cometerse, y se han cometido en el pasado también, no puede defenderse. Y si el persecutor y si el fiscal no procesa, la persona y la eventual víctima no tiene cómo defenderse. Entonces, en ese contexto, lo que sabemos, y con esto termino, para no chacharear tanto, discúlpame, Roberto, sí. Pero lo que nosotros entendemos que hay que legislar, pero ni en caliente ni a la carrera, porque por hacer algo bien, tal como lo hicimos en la ley de estacionamiento o en la ley de los medidores inteligentes, intentábamos hacer algo bien y terminó algo mal por apurones. Entonces, en este contexto queremos legislar bien y por esa razón seguimos insistiendo en que, si bien es cierto, ayer escuchamos a 3 expertos, perfectamente el lunes podemos escuchar a más. Y si es necesario, un par de días más, serán un par de días más, pero hagamos bien las cosas. Senador, esto se podría votar el día martes. Ya pasó una primera instancia en el Congreso. Ahora bien, ¿cuáles son las observaciones que haces respecto a cómo está la ley hoy en día? Me imagino por lo que acabas de decir que hay determinados puntos que se deberían cambiar en esta ley, pero ¿qué es lo que se debería cambiar de esta ley, según tu punto de vista, respecto a lo que ya pasó, a la primera instancia que ya pasó esta ley en el Congreso? ¿Qué es que debería cambiar el martes?
Mira, yo, he sido crítico de algunos actuares del gobierno en este tipo de materia, en seguridad. Dimos una pelea muy fuerte respecto, por ejemplo, a lo que era el microtráfico y estuve solo en esa discusión. Y logramos convencer al gobierno de que le ponga más plata y sea consecuente el Ministerio de Hacienda con lo que dijo el presidente de la República. Bueno, en este caso, yo estoy en la misma postura, o sea, necesitamos, ya dije, proteger a nuestras policías, pero también generar una norma equilibrada. ¿Qué es lo que ha planteado el gobierno? Y yo estoy de acuerdo con ellos, Roberto. Lo que plantea el gobierno es que la legítima defensa, tal como está en el proyecto aprobado por la Cámara, es una carta abierta y en blanco al actuar de los policías. Entendemos que siendo los policías ministros de fe, no hay cuestión en ello, pero muchas veces han sido, o algunas veces han sido sujetos de investigaciones. Si nosotros aprobásemos eso como está, no tiene contrapeso, porque automáticamente todas las causales de legítima defensa estarían cubiertas a priori. El proyecto que presenta el gobierno tiene que ver más con lo que dice el Código de Justicia Militar, que es muy específico, no como la norma general del Código Penal. ¿Y qué es lo que dice el Código de Justicia Militar? Habla de la razonabilidad en el uso de un arma de fuego. ¿Qué quiere decir esto? Que habiendo riesgo para la vida de un policía, se debe usar el arma porque para eso está obligadamente. La propia norma establece que si un policía está en riesgo de vida al ser agredido o en riesgo la vida de las personas a las cuales el policía protege, debe utilizar el arma. Está dicho clarito. Pero en este caso, por ejemplo, cuando se utiliza el Código Penal, ya dije, el policía es suspendido, le quitan las remuneraciones, incluso es sacado de la institución antes de que termine el proceso. Entonces, en esas condiciones, ¿qué le estamos diciendo a los policías? No se metan mejor, no hagan esto, porque finalmente pueden perder la carrera. ¿Iván? Y por otro lado, sí, Iván, desde el gobierno han dicho que esta ley podría facilitar el gatillo fácil. ¿Estás de acuerdo con eso? El actual proyecto, sí, podría en eventuales condiciones. Porque mira, uno tiene que confiar en las instituciones y todos queremos confiar mucho más en nuestros policías, pero también hay que tener resguardo porque de todo hay en la viña del Señor. O sea, hay alrededor de 60.000 carabineros, hay alrededor de 13.000 funcionarios en la PDI y es más, estamos intentando incorporar, eso no lo tiene el proyecto de la Cámara, a la Policía Naval, por ejemplo. Ellos cumplen funciones policiales en el agua, particularmente enfrentándose a narcotraficantes, y están completamente desprovistos. Necesitamos darle más atribuciones todavía a Gendarmería. Ya lo hicimos esta semana, dándole atribuciones para que puedan hacer investigaciones al interior de los penales, para senador, que puedan incorporarse al Banco Unificado de Datos. Senador, sí. Pero en términos concretos, ¿cómo avanzamos? Porque una de las críticas reiteradas cada vez que ocurre la muerte de algún funcionario policial, sus familiares aparecen en los medios diciendo... mi marido, por ejemplo, no tuvo la opción o no quiso disparar porque sabía que si lo hacía eso podría traerle problemas, lo iban a dar de baja. Entonces muchas veces los funcionarios de Carabineros ante una amenaza deciden no disparar. Y de esta forma algunos han perdido la vida porque dicen, bueno, no alcanzaron a disparar, finalmente le dispararon y murieron. Entonces, ¿cómo avanzamos para que finalmente no prevalezca esta idea de que el carabinero finalmente no termina por actuar porque lo dan de baja, no recibe más el sueldo, es investigado y finalmente es apartado de la institución? ¿Cómo avanzamos para que el carabinero se sienta realmente respaldado a la hora de actuar? Tal como lo he señalado, Roberto, el proyecto actual aprobado por la Cámara no cambia en nada esta indefensión que tienen los funcionarios policiales y automáticamente queda como imputado en el caso de hacer uso del arma y si el delincuente o la persona a la cual se le dispara muere o queda en malas condiciones. Automáticamente el carabinero queda imputado. Eso es lo que pasa hoy día y eso no lo resuelve el proyecto de la ley de la Cámara. Lo que estamos diciendo, y en eso vuelvo a decir, concuerdo con la indicación del gobierno, la propuesta del gobierno justamente puede colocar al carabinero como víctima de la agresión y no como un agresor a la cual se le imputa, se le suspende de su cargo, se le quitan los beneficios. Eso es lo que pasa hoy día con Carabineros y eso no lo resuelve la ley que viene al Congreso. Entonces, lo que hay que hacer, y es exactamente lo que usted dice, Roberto, es lo que le pasa a los carabineros.
¿Quién quiere actuar finalmente si sabe que va a poner en tela de juicio su carrera o va a terminar congelado en sus remuneraciones, no pudiendo tener ninguna otra actividad? Es perverso, es un incentivo perverso lo que le pasa hoy día a nuestras policías y nadie los defiende. Entonces lo que yo estoy de acuerdo en que la indicación del gobierno lo que hace es aplicar el Código de Justicia Militar, que es mucho más preciso que el Código Penal, que es lo que hoy día utilizan en contra de Carabineros cuando ellos toman un procedimiento. El Código de Justicia Militar está plenamente vigente. Los tribunales militares no pueden intervenir en causas civiles, pero el Código de Justicia Militar sí puede actuar cuando hay civiles involucrados o miembros de las Fuerzas Armadas. Incluso ahora se está hablando, lo vimos con el ministro de Justicia, que se incorpore la PDI a esa precisión. Creo que es un mejor instrumento. Y lo otro es que definitivamente los carabineros van a seguir estando desprotegidos si aplicamos la norma del Congreso. Entonces, digamos las cosas como creo yo que son, ¿no? Y muchos creemos eso. Que la norma que aprobó la Cámara sin duda que tiene la mejor intención del mundo, pero se equivocaron. Siguen dejando a los carabineros y a las policías de investigaciones, a Gendarmería, y dejaron fuera a la Policía Naval. Y nosotros incluso estamos viendo la posibilidad de incorporar a la DGAC, por ejemplo, que en los aeropuertos también están expuestos, a esta presunción de que son victimarios y no víctimas. Si queremos proteger realmente a nuestras policías, entonces yo estoy por aprobar la indicación del gobierno que elimina esta condición de aislar al policía que disparó de sus funciones, de su sueldo y de todo, sino que se le haga el justo proceso si es que fuere necesario. Por esa razón, el Código de Justicia Militar hoy día establece que el uso racional de la fuerza y del arma de fuego, que tiene justificaciones, le permiten al carabinero seguir o al policía seguir en sus funciones. Mientras tanto, el defensor podrá intentar acreditar las otras causales que son de uso legítimo de la fuerza, ¿no? Senador, que hubo necesidad racional, que sufrió una agresión ilegítima y otras cosas. Senador, por lo que hemos visto en los medios y leído este proyecto, justamente lo que pretende este proyecto es amparar a los funcionarios, tanto de la PDI como de Carabineros, al momento de ejercer el uso de la fuerza, al momento de disparar, por ejemplo. Sí. Que es lo contrario a lo que estás planteando acá, que tú dices que, bueno, al final todo quedaría igual. Tanto así que, por ejemplo, la senadora Campillay dijo que con este proyecto de la ley Naín Retamal, con este proyecto dijo, yo no hubiera obtenido justicia, porque se habría tal vez interpretado de que el actuar del carabinero que actuó en lo que le pasó a la senadora Campillay habría sido legítima defensa privilegiada y este funcionario carabinero habría estado amparado por la ley. Es por eso que la senadora Campillay dice, con este proyecto yo no habría obtenido justicia. Entonces, acá hay visiones que no concuerdan. Por un lado, la senadora Campillay, que va a tener que votar esto el día martes, dice, yo con esto que están proponiendo ahora, mi caso no habría obtenido justicia. Sin embargo, ella obtuvo justicia. Pero lo que estás planteando, Iván, es que finalmente esto deja a las policías tal como lo hemos venido viendo en estos últimos meses y años, diciendo nosotros ya no disparamos porque después nos quitan cualquier tipo de atribuciones. Entonces, ahí hay una visión que no concuerda. Lo que plantean algunos sectores de la izquierda que dicen no, esto le va a dar muchísimas atribuciones a Carabineros, y lo que estás planteando recién, que al final nos quedamos igual que siempre y no avanzamos en nada. Lo que ocurre es que el corazón del proyecto presentado en la Cámara, particularmente con el uso de armamento, digamos, ¿no? Porque el aumento de penas, que es la otra parte de la ley, bueno, ya hemos aumentado una serie de penalizaciones en extorsión, en narcotráfico, en fin, en varias materias, ¿no? En secuestro, por ejemplo. Pero en este caso no hay problema con el aumento de penas porque se puede perfectamente homologar al resto de la norma. El punto está en el uso legítimo de la fuerza. Lo que dice, y no hay contradicción en esto, Roberto, porque lo que dice el proyecto actual es que hay una presunción a priori de que cada vez que un policía utiliza el arma de fuego se cumplieron todos los requisitos, que son a lo menos 4 para el uso legítimo de la fuerza. A lo menos 4. Que hubo agresión ilegítima, de que hubo uso de la fuerza proporcional, de que hubo necesidad racional, en fin.
que automáticamente se cumplieron todos. ¿Y qué pasa si ese policía se equivocó? ¿Qué pasa si en algunas circunstancias que son tan tristes como las que nos han ocurrido en otras materias que afectan a los policías? ¿Qué pasa si, por ejemplo, un grupo de policías tapa un acontecimiento como ocurrió con la muerte de una funcionaria de investigaciones o como lo que han ocurrido con personas que fallecieron y después se descubrieron montajes? Hay que ponerse también en esos lugares. Vuelvo a insistir. Queremos proteger a nuestros policías y que actúen bien y que actúen con certeza. Entonces, con el proyecto de la Cámara nos caemos al extremo de que cada vez que un policía utiliza su arma de fuego está dado por hecho de que se han cumplido todos los requisitos para la legítima defensa, ¿no? Y por otro lado, no resuelve el proyecto de la Cámara el problema de que en caso de hacerse una investigación, ese policía no sea imputado, no sea suspendido el cargo, no sea cancelada sus remuneraciones, en fin, le caen las penas del infierno. Senador. Entonces equilibremos las cosas. Por un lado se le protege al 100 y a todo evento, y por otro lado, en el caso de haber una investigación, se le perjudica completamente. Entonces equilibremos las cosas, que el policía tenga que usar su arma cuando la tenga que usar, y en ese escenario la razonabilidad del uso de la fuerza está súper bien especificada en el Código de Justicia Militar, y el resto de las causales tendrán que verse en una investigación que no perjudique al policía. Senador, Iván, ¿crees que algunos sectores políticos están legislando con las encuestas en la mano? Te lo pregunto por lo siguiente, porque hace 2 semanas el general director de Carabineros hizo un llamado a los parlamentarios a apurar y a aprobar ciertas leyes que le entreguen más atribuciones a Carabineros, como lo que estamos viendo justamente con la ley Naín Retamal y otras que ya se están aprobando con suma urgencia en el Parlamento. Cuando el general director de Carabineros hace este llamado a sectores políticos, según los últimos sondeos, obtiene un 86% de apoyo en la población. Es decir, la gran mayoría de los chilenos dice: estoy de acuerdo con lo que plantea el general director porque necesitamos policías más empoderadas para que puedan actuar contra la delincuencia. Yo también estoy de acuerdo. Y después de esto, ¿cómo, perdón? Yo también estoy de acuerdo con lo que dijo el general. Bien. Legislemos, sí, apuremos el tranco. Pero después de esto hay varios sectores que no habían apoyado estas leyes que de pronto cambian de parecer y deciden darle suma urgencia porque saben que la prioridad ahora de los chilenos es el tema de la seguridad en las calles. Entonces, mi pregunta es, ¿hay sectores políticos que se están dando vuelta a la chaqueta porque ven que la calle está pidiendo mayor seguridad y que en el Congreso tienen que dar señales de una vez por todas? Yo creo que de todo hay en la viña del Señor. Más de alguno probablemente que efectivamente se está dando una voltereta. Pero yo prefiero pensar, Roberto, y este es el fondo del asunto, que sea que se dieron una voltereta, o sea que por convicción y conciencia entendemos que hay que frenar la delincuencia y el punto de partida está en mejorar las condiciones en que trabajan nuestras policías para prevenir. La ley de inteligencia es una reforma constitucional que todavía está ahí, o una serie de otros proyectos, incluyendo el Naín Retamal, que de verdad protegen a los policías, pero también necesitamos equiparlos, prepararlos, entregarles los recursos y las herramientas que se requieren. Son bastante más cosas. Y eso hay que hacerlo. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice el general director, pero no puedo estar de acuerdo cuando se le entrega un cheque en blanco para hacer todo. Y es más, no se resuelve esta incoherencia que hay o esta dificultad que hay cuando los persecutores, los fiscales, pueden utilizar 2 normas indistintamente, o el Código Penal, que es muy amplio y puede ser interpretable, o el Código de Justicia Militar, que es muy exacto y protege de mejor manera a nuestras policías. Entonces, no estamos colisionando en esto. Lo que estoy diciendo es que el proyecto tal como está hoy día, la verdad es que sigue dejando a los carabineros en la indefensión y en esta dificultad que hay de que se les castiga a priori mientras se hace la investigación. Incluso algunos han sido dejados de lado, han sido echados de la institución antes de que termine la investigación. Claro. Y eso no puede ser. Iván. Pero por otro lado, hagamos equilibrio respecto de lo que significa el verdadero y justo uso de la legítima defensa y el uso del arma. Hay que ser cuidadosos en esto. Entonces, yo concuerdo con lo que todos necesitamos, ¿no? Pero no por legislar apurado vamos a legislar
con algunas deficiencias. Hagámoslo bien, no va a pasar mucho más, Roberto, si nos demoramos 2 o 3 días. No estoy hablando de años, este proyecto estuvo más de un año en la Cámara, sí, y nosotros lo tenemos 5 días, 6 días. ¿Iván? Entonces, bueno, lo que nosotros estamos diciendo, escuchemos al general director, escuchemos al director de la PDI, escuchemos a la Asociación de Magistrados, escuchemos al fiscal, escuchemos a Amnistía Internacional, escuchemos de lado y lado, todos tienen algo que decir, que nadie nos diga que no los escuchamos y que legislamos a la carrera porque nos podemos equivocar. Bien, senador Iván Flores, muchísimas gracias por estar esta mañana conversando sobre un tema que preocupa enormemente a toda la ciudadanía, el tema de la seguridad, que se va a seguir debatiendo intensamente esta semana. El martes se vota todo esto en el Senado y, como decíamos recién, bueno, esto podría tomar incluso algunos días más para discutirlo bien y que finalmente se pueda llegar con la mejor ley posible para justamente prevenir temas de seguridad. Gracias, Iván, por estar con nosotros esta mañana. Necesitamos buenas leyes, Roberto. Gracias a ti. Muchas gracias. Buen día. Chao, chao. Que estés bien. Bueno, queremos